13 de diciembre del 2022, pecado en la tierra. Deseo que estés bien. En la reflexión del 12 hablamos del pecado en el cielo. ¿Cuál fue el pecado que Lucifer cometió en el cielo? Transgresión de la ley, transgredió el mandamiento número 10, que está en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos del 3 al 17. Ahora, el pecado en la tierra, mucha gente ha creído que el pecado de Eva fue haber comido del fruto prohibido. Piensan que el pecado de Eva, la desobediencia a comer del fruto, es lo que causó la tragedia. Si nosotros leemos bien la palabra de nuestro Dios, vamos a ver lo siguiente. Mira, voy a recordar. En Romanos 4:15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Son textos que di ayer para mostrar cuál fue el pecado en el cielo. Ahora, estos textos nos sirven para ver cuál fue el pecado en la tierra, ¿vale? Y la primera que pecó fue Eva, ¿de acuerdo? Mientras que en el cielo el primero fue Lucifer, en la tierra fue Eva. Y aquí el texto de Romanos 4:15 dice que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Transgresión es infracción o desobediencia, ¿verdad? En Romanos 5:13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, para que pueda haber pecado, desobediencia o desobediencia, primero tiene que haber ley. No se puede que el pecado existiera sin la ley. Es decir, si analizamos bien, en el universo lo primero que existió fue la ley de los 10 mandamientos. ¿Okay? Y donde no hay ley no hay transgresión. Por ejemplo, si tú vas a la ciudad y vas manejando, están las leyes de tránsito. Y la ley de tránsito, cuando hay un semáforo, dice que si el semáforo está en rojo tienes que hacer alto. Si nos pasamos el semáforo en rojo, estamos transgrediendo la ley, desobedeciendo. Estamos cometiendo infracción. Pero si no hay semáforo, ¿verdad? No hay semáforo, tú te pasas y no estás infringiendo nada. Entonces, por eso el texto dice: donde no hay ley no hay pecado, no hay transgresión. Precisamente Lucifer cometió pecado porque la ley ya existía y transgredió el mandamiento 10. Porque pecado, dice la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Palabra infracción, ya los que manejamos sabemos que alguna vez hemos sido infraccionados por los tránsitos porque según ellos nosotros cometimos una transgresión a la ley. Entonces, ahora veamos lo de Eva. Fíjense que yo he hecho la pregunta: ¿cuándo Eva cometió pecado? ¿Cuando vio el fruto? ¿Cuando lo comió? ¿Cuando lo agarró, o cuando lo mordió? ¿En qué momento fue el pecado de Eva? La mayoría dicen que fue cuando mordió el fruto. A ver, vamos a ver. La palabra de Dios nos tiene que ayudar. Vamos a ver, es Génesis 3. Acuérdense que el mandamiento 10 dice: no codiciarás, que es el mandamiento que Lucifer transgredió porque quiso ser igual a Dios, codiciando el trono de Dios y la adoración a Dios. Dice Génesis 3, 1 al 6: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente, ¿verdad? Satanás está tergiversando lo que Dios había dicho. Dios les había dicho: coman de todo árbol menos de uno. Y Satanás le hace la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Eva quiso corregir al diablo. El diablo sabía lo que Dios había dicho, pero Eva no sabía que esa pregunta tergiversada era para que la pudiera enganchar en el diálogo y llevarla poco a poco a engañarla.
Así es que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dice Eva al diablo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, y luego dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, vamos a tratar de entender cuál fue el pecado de Eva. Mira, dice el texto bíblico aquí, el texto dice que Eva vio el árbol que era agradable a los ojos, nota, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, Eva, entonces, su pecado de Eva no fue haber comido del fruto prohibido, fue haber codiciado. Porque el mandamiento 10 dice, no codiciarás, que fue el mismo mandamiento que Lucifer transgredió por codiciar el trono de Dios, la soberanía de Dios y la adoración a Dios. Entonces Satanás lo que logra hacer que Eva codicie lo que él codició. A ver, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría? Nota, para Eva no codició el árbol, no codició el fruto. Ella codició, o sea, el árbol se veía bueno para comer porque le podía dar sabiduría, pero en sí, donde está el pecado que Satanás le hizo cometer a Eva, está en el versículo 4 y en el versículo 5. A ver, vamos a regresarnos a Génesis 3, 4 y 5. En la respuesta de Lucifer, fíjense lo que le dijo. Le dijo el diablo, cuando le dijo Eva que si comían del árbol prohibido morirían, él le dice, no moriréis, en el versículo 4. Y Satanás le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Nota, aquí encontramos ¿qué le puso el diablo en la mente a Eva? Le puso en la mente que si llegaba a comer del árbol prohibido, del fruto prohibido, ella sería igual a Dios. Dice, y serás como Dios si tú comes. O sea, el mismo deseo que Lucifer tuvo en el cielo de ser igual a Dios, le puso en la mente a Eva que si comía del árbol prohibido, sería igual a Dios. O sea, que entonces, si Eva quiso ser igual a Dios, ¿qué codició? Lo mismo que Lucifer. Codició la soberanía de Dios. ¿Ya? Por eso, hasta hoy en día, desde los tiempos antiguos, tenemos gente que se cree que es Dios, ¿no? Como el papado. El papa cree que él es Dios en la tierra. La gente que hasta le dicen su santidad porque él cree que es Dios. ¿Y de dónde viene todo eso? Todo eso viene del engaño de Satanás, de que un hombre puede ser Dios, puede ser igual a Dios. Y Satanás a Eva la hizo pecar transgrediendo el mandamiento número 10, no codiciarás. Así es que a Eva no tanto codició el árbol y el fruto, porque por lo que eran, codició el árbol y el fruto, porque codició ser igual a Dios. O sea, Satanás le hizo creer que al comer, ella sería una diosa, ¿ya? Y ya ves que los hombres se han inventado cada dios, ¿verdad? Pero en cantidad. Entonces, y el mandamiento de Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Y el ser humano se hace sus propios dioses. Más aparte, hay quienes nos creemos dioses por nuestras propias acciones. Pero aquí lo que estoy probando es que el pecado en la tierra fue la desobediencia a los 10 mandamientos. ¿Ok? Porque el mandamiento dice, no codiciarás. Y Lucifer, antes que Eva viera el fruto y lo tocara o que lo viera y lo deseara, Satanás lo que hizo era desear el fruto porque le hizo sentir el deseo de ser igual a Dios. Así es que, querido, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Así es que la mayoría de la gente, la mayoría de los seres humanos
no le dan importancia a los 10 mandamientos de la Biblia como son. Yo te animo a que tú le des importancia a la obediencia por amor y por fe a la ley de nuestro Dios. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20, del 3 al 17, tal como Dios los escribió, como Dios los dejó. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir compartiendo reflexiones para aprender. Que Dios te guarde.